Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos como invitado a un habitual que felizmente logramos obtenerlo porque él está aspirando a candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y se sobreentiende que su agenda se ha complicado, como es natural. Se trata del licenciado Luis de León, presidente del movimiento Fuerza Bochista, que las preguntas iniciales van a ser en relación con ese movimiento. De inmediato, él seguro responderá, porque Luis es de las personas que no rehuye ninguna pregunta, por difícil que sea la respuesta. Siempre aparece esa respuesta. Y de inmediato vamos a formularte la primera interrogante, Luis. ¿A qué se debe que, siendo el movimiento Fuerza Bochista, que ya solamente el nombre indica que está adherido firmemente al pensamiento político y social de Juan Bosch, y usted durante esos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana solamente ocupó un viceministerio? Y yo siempre me decía, caramba, hay capacidad. Está consustanciado con la ideología bochista. ¿Por qué no llegó al máximo cargo en una dependencia oficial? Adelante. Gracias, don Mario Emilio Pérez. Es un gran honor, es siempre grato y alegre conversar con usted y todo su público. Nos honra siempre el hecho de participar en este programa. Bueno, inmediatamente paso a contestar su pregunta en la dirección de que por qué la Fuerza Bochista no tuvo una función estelar en los gobiernos del PLD. Bueno, usted sabe, hay que hacer un poquito de historia. Quien le habla es fundador del Dominicana. Vine de Montecristi cuando tenía 18 años y participé de la fundación del PLD un 15 de diciembre del año 1973. Desde 15 años hemos sido un militante asiduo de la política. Estuve en el PRD antes de que se dividiera el PRD y se fundara el P. Yo soy de Montecristi, Guayubín, Juan Gómez, y allá dirigía en el Liceo Luis José Antoine, dirigía el Frente Revolucionario Nacionalista. Y siempre abanderado de las ideas progresistas, Manolo Tavares Justo en Montecristi, y los próceres de la independencia, de la restauración, Duarte, etcétera. Y Martiano, bueno, quien les habla es presidente de la Cátedra Extracurricular José Martí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual soy catedrático. Bueno, en el PLD fundamos el 16 de agosto del año 1999 en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el presidente Leonel Fernández. Nosotros fundamos la Fuerza Bochista del PLD allá en Capotillo, Loma de Cabrera, donde está el monumento que el presidente Jorge Blanco en su gobierno 82-86 construyó en homenaje a los restauración de la República. Bueno, allá fui yo invitado a dictar una conferencia con el nombre de la guerra de la restauración de la República, vista por el profesor Juan Bosch. Eso fue en el primer gobierno del PLD, repito, 16 de agosto del año 99, cuando se fundó la Fuerza Bochista. Ya hay toda una historia. Se fundó para emular, para poner en marcha
los valores éticos, morales, democráticos, de familia, los valores culturales, de educación que nos legó el profesor Juan Bosch. Bueno, y esta organización tiene 23 años de existencia. Hemos tenido una larga carrera crítica, autocrítica, poniendo en marcha esos valores. Para ir al grano, como diría usted, me pregunta por qué. Bueno, debo decirle que en el primer gobierno del PLD, y esta es una revelación que hago, y el expresidente Danilo Medina, un día 10 de agosto del año 1996, antes de la instalación o proclamación del gobierno en ese entonces ya victorioso del primer presidente del PLD, Leonel Fernández, nos encontremos en la calle histórica, llamada por usted la calle El Conde, en una tienda que se llama Blazer, de suéter, de trajes españoles. Y ahí un 10 de agosto, 6 días antes de la juramentación del presidente Leonel Fernández, en ese entonces en el gobierno del presidente Leonel Fernández, secretario de la presidencia, sería hoy ministro de la presidencia, Danilo Medina me preguntó en la tienda, repito, Blazer, que yo no le había comunicado a él cuál era el cargo a que yo aspiraba. Bueno, usted sabe que en el PLD nos acostumbramos a uno no aspirar, sino a que lo aspire. Y yo siempre con mis ideas y mis planteamientos, la ideología boschista, le dije al compañero Danilo, a mí me interesaría saber cuál es el cargo que usted cree que yo aspiro o quiero. Bueno, entonces él me dijo, no, hombre, dime Luis. No, yo le dije, no, hombre, dime Danilo, ¿cuál es? Bueno, Danilo, al ver mi insistencia, no te preocupes, yo sé que lo que tú quieres ser es secretario de Educación. Bueno, en el periodo de la transición, las dos personas para ser secretario de Educación que se habían bailoteado era Ligia Amada Melo, la maestra histórica, legendaria maestra, Ligia Amada Melo, y un servidor. Bueno, entonces él me dijo, ahí mismo me dijo, no, yo lo sé que tú lo que quieres ser es secretario, pero tienes que esperar. Vamos a darle 2 años a una persona de más edad que tú, que es Ligia Amada Melo. Digo, ¿cómo no? Tú vas a ir como subsecretario, porque no existía la ley de ministerios. Y ahí fue que él me dijo, me manifestó, bueno, y sacó un papelito de los bolsillos. Como es Danilo, un hombre práctico, inteligente, pragmático, me dijo, te voy a poner subsecretario administrativo de Educación. Entonces yo le dije, compañero Danilo, no, eso no es muy fuerte, póngame subsecretario docente. Dice Luis, coge el cargo que te estoy diciendo, que es un cargo más conveniente. Yo le dije, no, lo que pasa es que mi especialidad en la formación no es el área administrativa. Mi especialidad es la docencia. Denme el cargo de Digo, está bien, ok. Bueno, ya la historia no hay que hacerla más de ahí porque después, bueno, quien les habla después, inclusive para nombrarme subsecretario, tuve yo que volver al Palacio Nacional. El gobierno se ha juramentado 16 de agosto y fui en septiembre, como el día 3 de septiembre. Bueno, y le pregunté al mismo secretario, al que era entonces de la presidencia, Danilo Medina, le dije, ¿qué ha pasado? No, él siempre, muy cortés, me dijo a mí, caramba, Luis, no hemos podido hacer tu decreto porque Ligia se opone a que tú vayas para allá como subsecretario. Y entonces ahí Danilo le dijo, pero no, el presidente Leonel dijo que no, que tú vas para allá, que tú vas, envíe. Digo, bueno, pues envíeme. Le dije yo, envíeme. Bueno, a los 2 o 3 días me envió como subsecretario. Después vine yo a tomar, fui juramentado. Subsecretario fue en enero del
1997, porque fui nombrado 3 de septiembre. Había una oposición ahí y se me planteaba que fuera Montecristi y yo le dije que no, que mi decreto establecía que era aquí. Bueno, esa historia se la hago ahí. Y después de eso me lo ofrecieron los dos, pero bueno, mis ideas, la razón, mis posiciones críticas, mis posiciones morales, mis posiciones adherido a pie de juntilla a la enseñanza del profesor Juan Bosch, y quien les habla fue un crítico en los mismos gobiernos del PLD, señalaba cosas críticamente. Bueno, pero no era imprudente, ¿no? Yo lo hacía porque yo era propositivo, yo no era un hombre reactivo, ni ofendiendo a nadie he ofendido nunca. Y si le voy a señalar una verdad, le hago un halago primero antes de decir una verdad a una persona. Y yo siempre era, bueno, porque la fuerza bochista se fundó para ser propositivo. Hubo una crisis en la fuerza bochista en el año 2002, donde formaban parte de ella Franklin Almeida, el doctor Franklin Almeida, hoy miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo, estaba José Tomás Pérez, que era parte de la Fuerza Bochista, estaba Julián Cerulle, también de Santiago, Rafael Cerulle, hermano de él, José Estefan Bosch, nieto del profesor Juan Bosch, formaba parte de el doctor, amigo suyo, don Andrés Ramón Blanco Fernández. Eso ellos, cada uno se fueron, porque cuando salió el PLD del poder, ganó el presidente Hipólito Mejía. Bueno, habían posiciones disímiles y bueno, y una de las le dijimos, bueno, pero es que la Fuerza Bochista fue creada no para ser una entidad reactiva, sino crítica, pero propositiva. Es decir, la crítica con prudencia, con elevación, la crítica política, democrática, la crítica social, no la crítica personal y no la crítica acre y fuerte que muchas veces crean confrontación. Dijimos que la Fuerza Bochista no fue hecha para confrontar, sino para fortalecer, a dialogar. Bueno, y esa es una de las razones, quizás digo yo, que ninguno de los presidentes del PLD, presidentes de la República, Leonel Fernández, Danilo Medina, bueno, quizás haciendo una interpretación mía. Yo también tuve política en el 13 de marzo del año 1991, cuando Juan Bosch ganó las elecciones a Balaguer, que dijo que habló sobre aquel fraude colonial a propósito, ¿verdad?, de conmemorarse el nacimiento del profesor Juan Bosch este jueves de junio. Bueno, y Juan Bosch se fue del partido y nosotros, en un momento electo por los secretarios generales de la capital y del interior, dijimos el PLD en aquel momento, aquellos 15 días de crisis. Yo tengo un libro, esos 15 días de crisis, dirigimos el PLD y tuvimos posiciones políticas. Quizás por eso y por otras cosas más, lo digo yo, interpreto yo, por eso contesto su pregunta diciéndole todo lo que le he dicho. Tú sabes que yo me burlaba, siendo joven, acerca de cuando se hablaba de la madre patria, España. Yo decía, ¿y qué tiene que ver que hace tantos siglos un grupo de españoles vinieron, colonizaron aquí, conquistaron, y luego nos mezclamos con parte de las razas africanas? Y eso de que España, no, somos una mezcla de igual. Y que resulta que yo veía que los partidos políticos, las asociaciones, bueno, tú eres, al igual que yo, masón y de la misma logia, trinitaria. Con mucho orgullo. 4, y hemos visto que siempre hay cismas, siempre hay divisiones, siempre hay confrontaciones. Y yo, la primera vez que viajé a Europa, primero, Iberice y yo, mi querida y amada esposa, fuimos a
París, luego a Londres y luego a Madrid. Y cuando llegamos a España, yo vi reproducidos en España las características nacionales. Por ejemplo, si hablaba con un madrileño, acababa con los catalanes, con los gallegos, que estos a su vez hablaban mal, y vi esa división y yo dije, caramba, y desde entonces he creído que sí, que genéticamente, desde el punto de vista social, valga la contradicción de la combinación, de la fusión de las palabras, pues uno ve ese parecido que no vi ni en la parte de Inglaterra que visité, ni en la parte francesa. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, al igual que el Partido Revolucionario Dominicano, que la casi totalidad de las organizaciones políticas han sufrido confrontaciones que luego siguen divisiones. ¿Qué te parece a ti la decisión del doctor Leonel Fernández poco antes de las elecciones del 2020, cuando no solamente salió del Partido de la Liberación Dominicana, sino que fundó la Fuerza del Pueblo? Y yo recuerdo que la mayoría de los dirigentes del PLD, no recuerdo si tú fuiste uno de ellos, dijeron que esa salida no representaba ni el más mínimo debilitamiento de la fuerza electoral del Partido Morado. Y sin embargo, ahora la mayoría de sus dirigentes, comenzando por Charlie Mariotti, le atribuyen a esa salida de Leonel Fernández la derrota del PLD. ¿Tu opinión? Bueno, don Mario, primero identificarme con usted. Yo como catedrático universitario le digo a los muchachos, no, España no es madre patria, quien extinguió la raza indígena. Y identificarme con usted con los rasgos de carácter psicológico y psiquiátrico del español y el comportamiento como se refleja aquí. Bueno, el tema también de la corrupción viene de España. Todo eso es un problema. Bueno, de eso no vamos a hablar ahora. Bueno, usted sabe que nosotros como fundador de la Fuerza Buchista tuvimos 2 años antes de que se dividiera el PLD. Oiga esto, porque es una fuerza de carácter educativa, doctrinaria, formativa. Y en el caso mío, aunque yo en el partido posiciones críticas, pero con respeto, pero sin faltarle respeto a nadie, sin confrontar a nadie, con amor, y con los que me han enfrentado, lo abrazo y lo he besado, si es mujer, lo abrazo y lo beso. No soy hombre de cara dura. Bueno, pero todo eso se produjo por esa situación, creo yo. La parte que le dije que duramos 2 años, llamado la atención del entonces presidente Danilo Medina, presidente de la República, y del actual, del presidente del partido en ese entonces y expresidente 3 veces, Leonel Fernández, dijimos que había propósito de sectores de injerencia extranjera de la sociedad civil, de echarlo a pelear, confrontarlo para dividirlo. Pero oiga, 2 años, don Mario Emilio Pérez, nosotros duramos 1 año en la Casa Nacional del PLD, en un espacio que se llama Foro de la Cultura Profesor Juan Bosch. Jueves, oiga esto, todos los jueves conmemorábamos una tertulia, celebrábamos una tertulia que se llama la unidad de la familia PLDista. Los jueves, el nombre era los jueves de la unidad, donde invitábamos a todo el liderazgo a hablar sobre unidad y para advertir, era en una posición propositiva siempre, llamando a ambos liderazgos, llamando al partido y a quienes los rodeaban, a los entornos, a aportar. Nada de eso se dio porque todo el mundo sabe que se apostó a dividir el partido. Se dividió el partido. Bueno, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Ahora tenemos que unirnos. Ahora nosotros como Fuerza Buchista y quien les habla, como aspirante a la presidencia del
Nosotros tenemos como lema, la unidad boschista garantiza la victoria. La vuelta al poder es la unidad, y eso es un grito popular en todo el partido de la base que manifiesta la necesidad de la unidad del PLD, la fuerza del pueblo y otros sectores. Por la habilidad del presidente Luis Abinader, está en un momento muy difícil por la situación económica mundial, por la situación de la guerra, la pandemia y por las improvisaciones de los funcionarios, por numerosas razones. Es decir, como ha dicho usted, como un gran sociólogo, la gran dirigencia del PLD, la que contribuyó, con mucho respeto, parte del comité político a esa división, porque ninguno de ellos se pusieron en la dirección del fortalecimiento de la unidad. Es más, ya yo le he dicho aquí en este programa que la fuerza bochista, antes de que se dividiera, antes del 6 de octubre del 2019, visitamos a unos 3 funcionarios del comité político y la propuesta era, le venimos a proponer que usted renuncie a su cargo y haga una rueda de prensa mañana y dígale al país que usted está renunciando para buscar la unidad del PLD y la unidad entre Danilo y Leonel. Le decíamos así a 3 funcionarios que tienen que ver con la fundación del partido, etcétera, etcétera. Y fuimos y le planteamos eso, pero nada de eso. Amaron más que la unidad. De ahí que nosotros creemos que ahora, creo que hay una posición, se ha aprendido un poco la lección, eso se lo digo, se lo manifiesto yo personalmente. He visto que se ha aprendido la lección y que todo el mundo dice, por la división ocurrió todo lo que ha ocurrido. El país está en una situación social, económica, política muy difícil. Y parte del planteamiento de mi peregrinar en todo el país, promoviendo nuestra precandidatura a la presidencia de la República, de hablar de que hay que evitar un estado de ingobernabilidad o que se desencarrile el orden institucional por esta situación de una inflación de prácticamente 2 dígitos, histórica, y que de los países de América y el Caribe, creo que el segundo o tercer país que tiene la inflación más alta. Entonces, todo eso antes de ayer vimos un titular del periódico Hoy, donde decía, tenía un titular en grande, decía, amas de casa pegan el grito al cielo con la inflación. Las amas de casa de los barrios populares, de las comunidades, y las amas de casa en sentido general, las que van a los supermercados, etcétera, etcétera. De manera que esa es una situación que preocupa en relación a la preservación de la estabilidad institucional o constitucional del país. Por eso nuestro lema es la unidad. Y en la misma fuerza bochista, ese es un valor que nosotros lo hemos promovido. Y lo promovimos en alto cuando vimos que el PLD se podría resquebrar. Y dijimos una frase histórica del profesor Juan Bosch que decía que la unidad del partido hay que cuidarla como a la niña de nuestros ojos. Y se habla mucho de unidad, del fortalecimiento de la unidad. Bien, vamos a hacer una breve pausa, recordándoles que este programa usted lo puede sintonizar en la versión 6, tanto de Claro como de Altiz. Y si esta comparecencia del licenciado Luis de León, usted no tiene la oportunidad de verla, pues a partir del lunes de 3 de la tarde en adelante, lo puede ver de manera indefinida en YouTube. Solamente tiene que escribir YouTube, vertiente de opinión, y ahí saldrá esta entrevista, así como otras que antes se dieron a la misma. Volvemos. Antes de continuar esta interesante conversación con el buen amigo
licenciado Luis de León, máximo dirigente de la Fuerza Bochista afiliada al Partido de la Liberación Dominicana, voy a externar lo que sentí con el fallecimiento de mi hermana afectiva, esa inmensa cantante lírica que fue Ivonne Aza del Castillo. Nos unió tan estrecha amistad que cuando ella organizaba algún espectáculo donde iba a presentarse, me llamaba y yo de inmediato, en esa época mi programa era diario, a diferencia de ahora que es los domingos a las 9 de la noche, pues le habilitaba un espacio. Me sentía muy honrado de que aquella culta dama y una artista de excepcionales condiciones, pues participara en mi programa. Además, por la vía telefónica intercambiábamos conocimientos sobre la música sinfónica, que es una de mis aficiones, y ella era una erudita en esa materia. No había secretos en la música de los grandes maestros para esa dama, cuya muerte constituyó un duelo colectivo para el pueblo dominicano, que la admiró desde sus inicios y durante todo el trayecto de su fructífera existencia. Adelante, Luis. Luis, indudablemente que el Partido de la Liberación Dominicana está atravesando una situación difícil. ¿Por qué? Porque varios de sus dirigentes, sobre todo aquellos que ocuparon posiciones en el tren administrativo del gobierno o de sus gobiernos, porque fueron varias las gestiones de su partido, están sometidos a la justicia por presunta corrupción administrativa. Y como es natural, Luis, eso deteriora la simpatía de cualquier organización política. Nos gustaría saber cuál es no solo tu opinión, sino tu actitud frente a esa situación, frente a esa circunstancia de sometimientos judiciales variados. Bueno, don Mario Emilio Pérez, usted sabe que nuestra posición es una posición ética, moral, política, y nosotros hemos dicho que todos los que han cometido actos de corrupción en los gobiernos del PLD lo han hecho de manera personal, porque ni los ni nadie creo que conozca el partido a profundidad sabe que pauta acciones de esta naturaleza. En tanto tal, cada cual debe asumir responsabilidad, y naturalmente que nosotros siempre somos partidarios de que los procesos de encauzamiento a la justicia por corrupción sean respetando el debido proceso de ley, los derechos humanos y la dignidad personal. Usted sabe también que en política nosotros fuimos siempre abanderados de que se manejado con absoluta respeto a lo que es propiedad del pueblo, los recursos del Estado. Sin embargo, he observado que este tema un poco se ha caído, ¿no? El tema de el mismo presidente Luis Abinader comenzó muy bien, porque no solo destituía a un funcionario en el Estado, sino que lo sometía a la justicia. Solamente hay un funcionario del PRM preso, que es el director de la Lotería Nacional. Y fíjese usted, cualquier lucha o persecución contra la corrupción debe entrar por entre casa. Es el mismo gobierno que está, porque si no se ve una lucha contra el que estaba. Y cuando se persigue solamente al que estaba y no se persigue al que está o se somete a la justicia, en términos morales,
político, se cae la lucha contra la corrupción. Y bueno, y ya estamos viendo que el presidente Luis Abinader se está encontrando con muchos escándalos de corrupción en el mismo estado, ¿no? Aparecen en la prensa y situaciones diversas. Nosotros aspiramos a que se fundamenten esos actos de corrupción y que el mismo presidente Luis Abinader no se deje tumbar el pulso por aquellos que al interior, con el tema de la reelección, otros temas, quieran que las cosas continúen como América Latina y el Caribe tiene un reproche alto a la corrupción y a los políticos que practican la corrupción. El descrédito de la política o de los políticos en América Latina y el Caribe y en el mundo se ha dado precisamente por eso. Y usted puede observar ahora que en América Latina hay una ola de gobiernos progresistas que se está produciendo en toda América Latina y de grandes crisis, la crisis que está generando la pandemia y que ha generado también la guerra. Ahora mismo la crisis del Ecuador, que prácticamente tiene una huelga de 13 días contra el gobierno y el Estado y una confrontación que no queremos que esto llegue aquí al país. Una confrontación que el mismo Palacio Nacional tuvo que ser resguardado. Es decir, el tema de la corrupción es un tema que hay que llevarlo con mucho cuidado porque todos necesitamos desde el Estado, desde el gobierno, los que vamos como los políticos, respetemos escrupulosamente todo lo que es ajeno. Fíjese usted que nosotros, en nuestra larga vida, y por eso aspiramos a la presidencia de la República, nosotros decimos que esta es una coyuntura distinta. Por eso aspiramos porque nos aspiraron, porque nos lo propusieron diversos sectores y dirigentes del partido y la gente de las bases del partido. Pero es por nuestra conducta ética, moral, por nuestro desempeño político, de respeto, por nuestra participación comunitaria y social. Y en tanto tal, resulta pues, don Mario Emilio Pérez, que yo he ido a todo el país, todo el mundo nos ha recibido. Y lo que hace es que nos alaba, nos apoya, nos dice cosas hermosas, etcétera, etcétera. Porque no tenemos tasa de rechazo ninguna. Porque en los cargos que ejercimos en el Estado tuvimos un desempeño ético, moral. Y porque tuvimos una política de alianza con el partido, con la comunidad, con el... Por eso en esta pre-campaña, quien les sabe va por la puerta grande. El viento sopla a nuestro favor por nuestro desempeño ético, moral, político y social, por nuestra actitud de educador, nuestra actitud de hombre cristiano, de fe también. De manera que nosotros en la boleta somos el número 1. Son 6 aspirantes a la presidencia de la República. Yo siempre repito su nombre, aunque ellos no lo repiten. Eso no quita nada. Karen Ricardo, Marix Hernández, Margarita Cedeño, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito y un servidor. Realmente orgulloso que el país ha interpretado que los próximos gobiernos deben ser absolutamente éticos, morales, sociales e inclusive nosotros hemos hecho una propuesta a los precandidatos a la presidencia de la República, una propuesta de firmar un pacto Duarte-Bosch, es decir, un pacto para poner en marcha en el próximo gobierno del PLD a partir del 2024, que esté designado por los valores éticos, morales, rendimiento de cuentas, Duarte, Juan Bosch, pero también por una conducta impoluta frente al pueblo y frente a la sociedad. Y hemos propuesto también a los precandidatos a la presidencia de la República a ir a un debate. La democracia necesita no solo la propaganda, político, la democracia necesita conocer de cuerpo entero quién le va a dirigir y quién le va a gobernar. Y necesita conocer de su historial político, su historial comunitario, social, su historial familiar, su historial ético, moral en el desempeño de las posiciones de Estado.
porque es que la política en los últimos tiempos se ha convertido en un negocio y en una línea que solo puede aspirar el que tiene dinero. Y ya nosotros hemos visto gente que no ha tenido dinero a lo largo de toda nuestra historia, que han sido presidentes de la República. El mismo presidente norteamericano, Barack Obama, fue con la colecta del pueblo norteamericano y del pueblo del mundo. De manera que un mundo ético, moral, un estado ético, moral, es posible. No de palabra, no de pose, no de propaganda, porque hay mucha propaganda. Propaganda hubo en los gobiernos anteriores y mucha propaganda en el gobierno, en el actual gobierno. Pero hay que tener unos pies de plomo y una posición política y moral en términos de candidato o de presidente de la República para exigirle a sus funcionarios y para estar vigilante a cada rato y para que no le tiemble el pulso cuando tenga que quitar cualquier funcionario. No importa la amistad, no importa el que es presidente de la República, se compromete con Dios y con el pueblo. Y no tiene amigos, como decía el profesor Guamó. No tiene amigos en el poder. Amigo es aquel que es un hombre de la ley. Porque el país necesita, como lo dijo Juan Pablo Duarte, que se aplique el imperio de la ley. Que se sea un hombre o una mujer de la ley. No ser como el padre, como dice, el padre que predica, pero que no practica. Es decir una y hacer otra después. Eso está ocurriendo con este gobierno. Por eso el pueblo dominicano, don Mario, los pueblos latinoamericanos y caribeños, está muy exigente con lo que van a elegir. Y si aquí no se eligen, se eligen presidentes que vayan a mitigar, a eliminar verdaderamente la pobreza, que es el factor generador de todos los problemas, violencia, falta de ciencia, de creatividad, de capacidad, etcétera, etcétera. Ya los pueblos se van a cansar y van a tomar por sí mismos decisiones así de pobladas, improvisadas, y se van a levantar los pueblos, se están cansando. El hambre, la miseria, la inequidad, porque aquí hay mucha injusticia, los privilegios. Bueno, nosotros los políticos, porque usted dijo un valor de la política. Cuando llegamos al gobierno se confrontan unos con otros como se están confrontando los funcionarios ahora. Y porque el concepto de la política no van a servir, como dijo el profesor Juan Bosch, no van a servir, quieren servirse. Y quieren servirse con un grupo de poder, o con un grupo económico, o con un grupo financiero. De manera que todo eso lo rechaza el pueblo. Y en un gobierno presidido por un hombre de Montecristi, de Guayubín, tierra de la restauración de la República, será un gobierno que debe establecer, como se ha dicho históricamente, la raya de Pizarro. Para acá, para allá no, para acá sí, con Dios y con el pueblo. Tú sabes que los políticos, cuando las encuestas favorecen a sus adversarios, son fraudulentas, sobre todo si las pagó aquel que resultó con mayor porcentaje en esa encuesta. Recientemente vimos una que le daba la preeminencia al destacado político Abel Martínez, pero hay otras que le dan a Margarita Cedeño y así. Y en esa encuesta, la última que vi, aparecías tú con muy bajos porcentajes. Tu opinión es que tú realmente te lanzaste último y por ende se habla de que no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, pero indudablemente que ese es un factor. Es como en el hipódromo. Si un caballo se queda retrasado en la gatera, le será difícil llegar al primer lugar, salvo que sea mucho más veloz que sus contrincantes.
Don Mario Emilio Pérez, recuérdese que el PLD en su militancia, en una gran proporción, es bochista, es patriota. Yo le dije que, ya, escúcheme que hable yo, nosotros le hemos dicho que en nuestra salida a todo el país hemos recibido un gran impacto, una gran aceptación. Ahora, queremos manifestarle algo. Nosotros no pagamos encuestas. El que paga encuesta, la paga es para que lo pongan arriba. Y usted sabe que la encuesta, aunque es un mecanismo científico, social de medición, pero está muy desacreditada. Todo el mundo se da ganador. Imagínense usted, todo el mundo se da ganador. Nosotros no pagamos encuestas, ni nosotros estamos diciendo que estamos arriba y que no, nosotros decimos que estamos compitiendo en un proceso. Las encuestas que al final marcarán la realidad de cada cual, porque recuérdense que es un tránsito, aunque la encuesta puede figurar otras personas arriba, eso es transitorio, eso es momentáneo. Las encuestas tienen emocionalidad en el momento en que se hacen y cómo se hacen. Sin embargo, decía Juan Bosch, nuestro líder histórico, pro hombre de la libertad, de la democracia dominicana, decía él, nadie sabe más que el pueblo. O decía él, la gran riqueza cultural está en el pueblo. O decía él, el pueblo tiene tacto, decía él. Bueno, nosotros apelamos a ese pueblo, a la sociedad, nosotros, y que nos ha visto a lo largo de la vida trabajando por las comunidades, en la iglesia católica y con las iglesias protestantes, que nos ha visto trabajando con la educación. Yo, fíjense, en el año 2009, en el primer centenario del profesor Juan Bosch, dicté en todo el país, viajé a 100 conferencias sobre Juan Bosch. Visité prácticamente todos los municipios, pero no todos los distritos municipales, que son 200 y pico, pero casi todo el país. Y en el año 2013, a propósito del bicentenario del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, también volví a visitar el país, y en las campañas electorales he visitado el país, de manera que el pueblo nos conoce, pero más importante, nos ha conocido en el Estado, nuestro desempeño y nuestra actitud. De manera que nosotros vamos al Estado, al gobierno, no es para hacer otra cosa que no sea poner en marcha Juan Pablo Duarte, las enseñanzas de nuestro profesor Juan Bosch y las enseñanzas del pueblo, de Dios y del pueblo, que están reclamándole a los gobernantes que amen al prójimo, que se entreguen a la sociedad, al pueblo, y que muy por el contrario sean un referente de Dios, del pueblo y de su partido, referente, rindiendo homenaje en este caso al profesor Juan Bosch. Yo recuerdo una expresión de contenido humorístico, pero muy graciosa, de un candidato presidencial de un país de América Latina, que cuando había varios aspirantes en el partido contrario al de él, disputándose la candidatura presidencial para competir con él. Y él dijo una vez, lo que se están disputando es el honor de ser derrotados por mí. Entonces, tú sabes bien que solo hay encuestas nacionales, también de firmas internacionales, que le dan una alta popularidad en cuanto a porcentajes al presidente Luis Abinader. Entonces, quizás tú, al igual que los otros aspirantes a la candidatura presidencial en tu partido, se están disputando el honor o el placer de ser vencido por un candidato que se perfila ya como el seguro aspirante a la repostulación y por ende
a continuar gobernando el país. El presidente es el jefe del Estado, es el líder del país, está encima, esto se sabe, pero difícilmente se pueda producir una repostulación, porque la crisis económica que tiene el país, la crisis social que hay en el país, fíjese, da grima las amas de casa en los barrios, el pueblo, en los barrios populares y comunidades con esta inflación. Un presidente se ha reelecto cuando hay condiciones económicas, sociales, políticas favorables. Pero en este caso, el viento no sopla a favor del presidente Luis Abinader. Fíjese usted como la semana pasada él habló en el acto de juramentación de los funcionarios del PRM, no volvieran, que no miraran hacia atrás. Y el pueblo lo que hizo fue comparar a cómo estaba el arroz en los gobiernos anteriores. Estaba a 20, ahora está a 40. ¿Cómo estaba la libra? Estaba a 40, ahora está casi a 100 pesos. A cómo estaba el aceite, a cómo estaba la carne de res, los rubros menores, etcétera, etcétera. No creo que hayan condiciones para que se pueda elegir el presidente Luis Abinader con esta situación social. Lo que nosotros creemos que él puede cumplir con hacer una gestión que garantice la estabilidad económica y social del país. Eso basta para ser un presidente que está recordado. Bien, le agradecemos al licenciado Luis de León, máximo dirigente de la Fuerza Bochista, una filial del Partido de la Liberación Dominicana, que haya aceptado nuevamente venir a Vertiente de Opinión para satisfacción nuestra y de nuestra teleaudiencia. Recuerden que en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, domingo de 9 a 10 de la noche, pueden usted sintonizarnos siempre. Y si no, por cualquier compromiso que se le presente, no puede ver el programa el domingo a las 9 de la noche en YouTube, escribiendo Vertiente de Opinión. Ahí pueden ver esta comparecencia de Luis de León y muchas que le antecedieron. Don Mario, brevemente, invitar al público para que asista al Teatro La Máscara a ver la obra en homenaje a Federico García Lorca. Se llama Lorquiano. Lidia Ariza, la afamada actriz dominicana, y mi hijo Patricio León, 2 generaciones, protagonizan esa obra en homenaje a García Lorca. Se llama Lorquianos. Teatro La Máscara, los fines de semana de viernes a domingo. Y en la zona colonial. Zona colonial. Gracias. Exacto. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.